Las calles de Francia hablan de crisis y manifestaciones. ¿Podrá el flamante primer ministro Sebastián Lecornu mantenerse en el cargo? ¿O el suelo que pisa ya comenzó a desquebrajarse? ¿Ustedes qué piensan? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Enfoque con Alejandra Patrone. Hoy junto a Diego Villamil Mesa, él es politólogo ecuatoriano, máster en sociología política. ¿Qué está pasando en Francia? Suscríbanse a este canal y dejen sus comentarios. Hacemos el contacto con Madrid, así se encuentra nuestro entrevistado. Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia. Diego, ¿cómo estás? Bienvenido a Enfoque. Es un gusto recibirte. El gusto es mío. Muchas gracias, Alejandra. Diego, este segundo mandato de Emmanuel Macron, que comenzó en 2022, ya cuenta con su quinto primer ministro en este corto periodo, tras la dimisión de François Bayrou, en medio además de importantes movilizaciones y descontento popular. Contanos un poquito qué primera lectura haces de esta situación y cómo se llegó a este punto. Claro que sí. Más bien ahí empezar diciendo que quizá Francia está viviendo una de las crisis de mayor gobernabilidad desde la Quinta República. Vamos a entender ahí también que las elecciones legislativas de junio del 2024 significan también una crisis de representatividad política. Quiero decir, en estas elecciones se eligen Francia es un país bicameral, en ese sentido tiene elecciones para la Asamblea Nacional y por otro lado para el Senado. En estas elecciones fundamentalmente, digamos, hay tres grandes ganadores de las elecciones o tres grandes perdedores, como se lo quiera ver. Por un lado, el Front Populaire, que, digamos, agrupa a las izquierdas, que tienen más o menos 200 votos. En la Asamblea Nacional, por otro lado, Ensemble, que es el movimiento, digamos, que agrupa al presidente, digamos, el movimiento oficialista, que no llega a 170, digamos, dependiendo por qué se vota. Y por otro lado, RN, que es el grupo, digamos, de extrema derecha, donde se encuentra Marine Le Pen y Jordan Bardella, que, digamos, finalmente quizás son los que más crecen. Digamos, ahí hay una tendencia muy, muy interesante. Y luego un grupo de independientes que alcanza entre 50 y 70 votos, que finalmente son quienes, en función de la elección, terminan poniendo no los votos, sea para una moción de censura o sea para pasar las reformas del presidente Macron. En ese sentido, digamos, quiero partir de un problema que se está institucionalizando en Francia, que tiene que ver con la representatividad. Digamos, la gente en Francia no se está sintiendo representada y lo que está creciendo, digamos, son las posiciones hacia los extremos. Fundamentalmente hacia la extrema derecha, donde hay mayor migración de voto, en dos zonas concentradas de Francia. Por un lado, en el sur, cerca a Nice, toda la zona de los Alpes y por otro lado la zona noreste de Francia, digamos mucho más ligado a un proceso de desindustrialización que ha venido de los últimos años. Entonces, en ese sentido, primero marcar un poco la cancha, digamos, de Francia hoy Ujú. y por otro lado decirte que lo que pasó con Bayrou finalmente es la respuesta, digamos, social a un plan de austeridad de cerca de 44.000 millones de euros, básicamente en dos cosas. La reducción del gasto público en, obviamente, servicios públicos, salud y educación, y por otro lado, el congelamiento de los salarios. Entonces, digamos, esto como para marcar un primer escenario. ¿Y cómo ves el nombramiento que se hizo de Sebastián Lecornu para poder justamente suceder a François Bayrou? ¿Va a haber algún cambio? ¿Se van a oír a los manifestantes franceses que Yo están en las calles? Yo ahí tengo varias dudas, sobre todo porque Le Cornu es quizá uno de los últimos hombres fuertes del gabinete presidencial de Macron. Digamos, recordemos ahí que Le Cornu era el antiguo ministro de Defensa durante la presidencia de Macron. Entonces, digamos, ahí pensar en que él puede apelar hacia el consenso dentro de la Asamblea Nacional
a mí me cuesta pensarlo, me cuesta, digamos, más allá de la habilidad política que puede tener Le Cornu, me cuesta pensar que la France Insoumise esté dispuesta, digamos, a sentarse en la mesa o incluso, digamos, a recular en sus exigencias. Sobre todo por una cosa que creo que es interesante ver y que creo que está en el horizonte, digamos, estos recortes que está proponiendo Macron no son recortes por los recortes y ya, digamos, más allá de la puesta en escena de un proyecto neoliberal, de la puesta en escena de un proyecto político, digamos, que finalmente no cree en estados fuertes, digamos, en estados de bienestar, sino que creo ahí, y pensando un poco en términos geopolíticos también y de la presión de los Estados Unidos sobre Francia y sobre Europa, digamos, de forma general, los recortes tienen que ver con una cosa fundamental y es con el aumento de gasto militar. Quiero decir, los recortes en gasto público no es necesariamente porque hay un déficit, como es verdad que lo hay, pero hay formas de cubrir ese déficit. Muy por el contrario, mientras el gobierno de Macron decide gastar menos en servicios públicos y servicios sociales, por el contrario, decide aún duplicar el presupuesto de defensa de 2017, que eran 30.000 millones, a la proforma que acaba de enviar, que se plantea llegar a los 60.000 millones. Entonces ahí, digamos, creo que en el horizonte hay que comprender este conflicto político actual en Francia, no solamente como la puesta en escena del neoliberalismo, sino también como la ubicación de Francia dentro del escenario mundial y la recomposición de fuerzas en términos geopolíticos. Diego, mencionabas al comienzo de la entrevista, Francia está ante una enorme crisis. ¿Podemos Ujú. hablar de una crisis estructural del modelo social francés? Yo no creo que haya una crisis estructural. Francia ahora mismo tiene el 114% de endeudamiento en relación al PIB. Sí. Es verdad que esto casi duplica la norma europea. Digamos, el Banco Central Europeo lo que dice es que esto no debería pasar del 60%, pero pensemos en las economías del resto del mundo. La misma economía estadounidense, Alemania, digamos, por poner algunos ejemplos, tienen porcentajes de endeudamiento altísimos. Lo que sí ha cambiado, y esto quizá es lo que a los votantes franceses les preocupa más, son el orden de las prioridades. Es decir, pensamos necesariamente en aumentar el presupuesto de guerra y el presupuesto de defensa o pensamos en seguir sosteniendo el estado de bienestar. Yo creo que no es que el estado de bienestar entre en crisis por sí mismo, sino que hay una producción de sentidos, digamos, desde la política, en Francia principalmente, desde la derecha y desde una buena porción del centro, que lo que hace es autoinfligirse esta crisis y comprender, digamos, finalmente que en esa puesta en escena el neoliberalismo no es solamente la reducción del gasto público en servicios, sino también es fundamentalmente el transformar la lógica en la que el Estado ejerce el poder. Es decir, el neoliberalismo, ahora en Francia, digamos, desde la sociología y la ciencia política, lo que se ha podido demostrar es que no solamente tiene que ver con recortes, sino con cambiar la racionalidad sobre la que opera ese Estado. Entonces, quizá aquí lo importante es comprender que hay un cambio, digamos, finalmente en la estructura del Estado, que no tiene que ver necesariamente con el agotamiento del estado de bienestar, Ujú. sino con la inversión de las prioridades. ¿Y qué impacto tiene, Diego, todas estas movilizaciones en la política europea y en el liderazgo de Francia dentro de la propia Unión Europea? Ujú. A ver, ahí decirte, digamos, las movilizaciones, yo creo que hay que leerlas desde tres grandes actores. Ujú. Por un lado, este movimiento social casi horizontal y autoconvocado, digamos que empieza en redes sociales, bastante interesante además, que se llama Bloquons Tout, que la traducción sería bloqueemos todo, que finalmente, digamos, son sociedad civil organizada, con una forma de organización bastante parecida al Gilets Jaunes de 2017 y lo que hacen, digamos, es pedir la dimisión y por otro lado, que el presupuesto se decida en la calle. Luego, digamos, otro gran actor de los movimientos sociales en Francia siempre es los sindicatos y principalmente la CGT, que es el Sindicato General de Trabajadores, digamos que han decidido no plegarse a las últimas movilizaciones, pero al contrario están llamando a una gran movilización, digamos, y una paralización nacional para el 1 de octubre.
digamos, pero ellos centrados en dos cuestiones fundamentales, salarios y pensiones. Y por otro lado, digamos, en términos ya de oposición política institucional, tenemos a la France Insoumise, que por el contrario, ellos están apelando desde ya a sentar a el primer ministro Le Cornu a discutir las reformas alrededor del presupuesto y las reformas alrededor de la seguridad social y los retiros con una demanda principal que ellos dicen, digamos, el presupuesto a la calle o Monsieur Le Cornu a la calle. Digamos, Ujú. entonces ahí sí hay una clara, hay una capacidad de marcar el terreno de forma tan clara que yo creo que va a ser muy difícil que el gobierno pueda, digamos, salvo que por la fuerza o por una alianza parlamentaria con la extrema derecha y los independientes, puedan llegar a aprobar el presupuesto o las reformas que buscan. Que en medio de todo esto que tú estás detallando, ¿cómo se sostiene Emmanuel Macron? Finalmente, su habilidad en el Parlamento, digamos, creo que es algo que hay que reconocer. Ujú. Ha logrado sostenerse fundamentalmente por sus operaciones políticas con la extrema derecha y con el sector, digamos, un sector de independientes, digamos, minoritario que llega más o menos a los 70 votos, digamos, eso es lo que le ha logrado sostener, pero que sin embargo, digamos, la capacidad de movilización en la gente y por otro lado también la mayoría, digamos, la primera minoría legislativa del nuevo Frente Popular, están haciendo, digamos, presión reclamando la dimisión de Macron. Digamos, ahí yo creo que aún no hay suficiente fuerza ni por el lado de los movimientos sociales, ni por el lado de la política institucional, como para poder sentar en el banquillo, digamos, y llamar a elecciones. Pero, digamos, finalmente eso está en el horizonte de la oposición. Diego, ¿y qué enseñanzas podría tener América Latina? ¿Qué aprendizajes de lo que está ocurriendo hoy en Francia? Yo creo que, digamos, Francia, una de las cosas maravillosas que tiene en términos de movilización social es la capacidad organizativa que tienen los sindicatos. Digamos, creo que hay mucho que aprender sobre la capacidad organizativa de los sindicatos. Digamos, también marcando la diferencia con cómo es que se desarrollaron las fuerzas productivas en América Latina, digamos. Eso también explica por qué los sindicatos no son tan grandes y tan fuertes. Sin embargo, digamos, luego pensar en cómo el movimiento social francés, digamos, la sociedad civil organizada, es capaz de autoconvocarse a través de redes sociales para, digamos, para este nuevo movimiento social autoconvocado que se llama Bloc Contu, es una cosa muy interesante, digamos, y que creo que en América Latina todavía no tenemos, digamos, esa capacidad organizativa. Y que por otro lado, digamos, también creo que los partidos de oposición en diferentes países en América Latina no logran tener ese nivel de conexión, como por ejemplo lo tiene la France Insoumise con los sindicatos, digamos, con quienes dicen representar. Digamos, estoy pensando en varias experiencias de América Latina en donde los partidos, digamos, de izquierdas, lo que están haciendo ahora mismo oposición, no tienen esa capacidad de conexión tan directa, digamos, y tan orgánica con sindicatos y movimientos sociales y de la sociedad civil organizada. Así que creo que hay mucho trabajo ahí por hacer y que creo que el ejemplo francés es muy útil, digamos, para comprender esto. Diego, Francia ha sido históricamente vista como un referente en movimientos sociales. ¿Crees que estas manifestaciones pueden inspirar protestas en los países vecinos? Eso creo que sería, digamos, creo que es arriesgado decirlo, si bien es verdad que Francia ha sido un referente en términos de movilización social. Ahora mismo, digamos, Francia, a diferencia de otros momentos, incluso desde la propia Constitución de la Unión Europea, Francia no está teniendo un papel de liderazgo político, digamos, desde la presidencia, más allá de que Macron quiera liderar la brigada en Ucrania y tal. Francia ahora mismo está tan encerrada en sus propios problemas, digamos, que su capacidad, digamos, de operación política o de replicación en términos de operación política, pensando también en los mismos sindicatos y sus conexiones con España, Italia o Alemania, etcétera, está bastante reducida. Creo que ahora mismo están pasando por una crisis política que les impide ahora mismo ser capaces de empujar acciones en otro lado o incluso, digamos, que sus acciones puedan llegar a inspirar procesos, digamos, de protestas en otros aires regionales. ¿Y qué podemos esperar en materia económica para el país en los próximos meses?
Bueno, yo creo que ahí hay un gran problema, digamos, y un gran reto a sortear, sobre todo por las cosas que hemos dicho ya, el nivel de endeudamiento que es alto, que digamos finalmente si la decisión del presidente Macron es reducir el gasto público, digamos finalmente esto es lo que significa en términos económicos, es menos dinero en la economía y por lo tanto menos gasto. Menos gasto, digamos, en términos de que el dinero que deja de llegar, sea en obras o sea en transferencias monetarias directas a ciudadanos, se deja de gastar y por lo tanto la economía empieza a frenarse aún más. ¿De qué va a depender de que Le Cornu siga como primer ministro? Bueno, dependerá de su habilidad en el Parlamento, de poder conseguir los votos, digamos, y que además el que se pueda satisfacer algunas de las demandas sociales que hoy, digamos, están haciendo que la gente en Francia salga a la calle. De hecho, mañana mismo hay una gran movilización anunciada, a donde están plegando varios sectores, incluidos los sindicatos de trabajadores, los de estudiantes y, digamos, trabajadores en general que finalmente lo que exigen es el tratamiento del presupuesto general del Estado de una forma más participativa que tome en cuenta, digamos, el sostenimiento del estado de bienestar. Así que finalmente ahí dependerá de su capacidad de escucha, pero al mismo tiempo también de la capacidad que tengan los movimientos sociales de ejercer presión real sobre la política. Diego Villamarín Mesa, politólogo ecuatoriano, máster en sociología política. Muchas gracias por estos minutos con Enfoque. No, con mucho gusto. Enfoque. Y de esta manera Francia debate su futuro. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué está ocurriendo en ese país europeo? Suscríbanse a Enfoque y dejen sus comentarios, que los leo. Tengan todos ustedes una excelente jornada. Buena vida para todos. Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia.